¿Qué tal? Es un gusto recibirle en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, como siempre. Y bien, pues hoy vamos a tener el interesante tema de que apremia la economía climática. Siempre vemos los aspectos, ¿verdad?, del flujo económico, los impactos que puede tener en las familias, pero tratamos por lo general de manera diferente los aspectos del clima que vemos están cambiando en todo el planeta. Pues vamos a analizarlo el día de hoy con el doctor Enrique Vázquez Constantino, director del único Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado. Enrique, excelente tema. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, auditorio de Economía y Mercados? Muy contentos de estar con ustedes y con un tema realmente vital y que es urgente para todos nosotros. El cambio climático realmente sí nos afecta. Para los incrédulos o todavía que creían que no existía, es una realidad y nos está afectando a todos. Tenemos algo que nos han mencionado y el mismo presidente de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló hace algunos meses que la humanidad estamos en una guerra suicida con el medio ambiente. Inclusive calificó que nuestro planeta está roto. Entonces nosotros necesitamos hacer verdaderos cambios disruptivos para que nosotros podamos estar haciendo lo necesario y proteger a la raza humana de esa extinción, porque pareciera que hacia eso vamos de una manera muy acelerada y es urgente que tomemos decisiones asertivas todos, de manera conjunta, el gobierno y todas las instituciones de investigación académicas y el sector productivo definitivamente. Correcto, muy bien. Creo que esto es algo que estamos viviendo a diario. Vamos a repasar los incendios que tenemos cada año y la verdad aquí en Chiapas lo vemos, sí, cómo se acaba la materia orgánica, cómo se calienta, ya lo sabemos, lo hemos escuchado de siempre, con el carbono la atmósfera, aumenta la temperatura, los humedales se evaporan y al acabar la humedad o disminuir la humedad, todo lo demás se va deteriorando y viene la cadena, vegetales, animales y el consumo humano. Pero todo eso va degradando porque también va erosionando la economía. Mencionaba en uno de los programas anteriores, precisamente tú, Enrique, nos decía el doctor Enrique Vázquez del Centro de Investigación y Estudios que compramos más productos foráneos que de lo que hacemos en Chiapas para la alimentación. Podemos ponerlo en la mesa para analizar la parte rural y la parte urbana, pero no olvidemos que la concentración urbana siempre es muy alta. Pero aparte de esta situación que significa una salida de capitales en vez de alimentar a la producción interna del Estado, pues tenemos que verlo en que cada día atenta contra la salud. Y ahora súmele usted que no hay una aplicación de la ley para regular muy bien a las gentes que queman de una manera excesiva, que se van acabando nuestros bosques, selvas y las tierras de cultivo, pues también se van afectando y contaminación a las aguas. Ahora, vemos en todo el planeta que va. Los Ángeles en Estados Unidos, a cada rato, pues ya sabemos, nada más esperamos la fecha, ¿verdad?, de que den esas noticias tan difíciles. Posteriormente, el Canadá, ahorita de manera reciente, Canadá tiene unos incendios terribles. Ellos están hablando del daño que les está haciendo a la producción de alimentos. Entonces, de ahí podemos brincar al otro lado también en este momento reciente de la hechura de este programa. Están los incendios de Turquía, que dicen que ha sido como nunca se había registrado o muy difícil en la historia contemporánea esa zona. Los bosques de Rusia también, búsquenle por donde sea, Alemania mismo. Entonces, todo ese deterioro que tenemos va a impactar en los alimentos. Y aquí es donde tenemos que poner una especial atención porque eso va a impactar, sí, en la economía, pero a principio y final de cuentas es un círculo vicioso que está deteriorando muy difícil esto, Enrique. Sí, cada vez más escuchamos a personas decir que los desastres naturales, ya sea por la sequía o
las inundaciones por las lluvias torrenciales. Muchos señalan que nunca lo habían visto o nunca había aparecido algo similar. Y me gustaría que tuviéramos esta reflexión. Desde la era industrial en nuestro planeta, ha incrementado cerca de 1 grado centígrado la temperatura media del planeta. Imagínense todos estos desastres que estamos teniendo con una variación de 1 grado centígrado. Por eso los esfuerzos de todos los países, y que recientemente con el Protocolo de París, que suscribieron 200 países, se estableció que una meta para que la temperatura no se incremente a más de 2 grados centígrados. Imagínense, si con 1 grado centígrado estamos teniendo este tipo de devastación, imagínense al doble. Pero estos daños no son lineales, sino son exponenciales, son como los terremotos. No es lo mismo un terremoto 8 que uno 9. Podemos decir que solo es 1 de diferencia, pero realmente el daño es devastador, es exponencial, y por eso tenemos que tomar cartas en el asunto con decisiones personales, familiares, e ir incrementándolo a las diferentes localidades, a nuestra región y por supuesto a nuestro país, porque somos integrantes de un planeta, y lo que esté sucediendo en otros lugares definitivamente nos perjudica o nos beneficia. Por eso tenemos que tomar cartas en el asunto y sobre todo señalar que efectivamente el cambio climático está totalmente vinculado con la actividad económica. Por eso tenemos que hacer acciones disruptivas desde el punto de vista también económico para que modifiquemos las condiciones de esta destrucción masiva que estamos teniendo como humanidad. Ya sea en todo el territorio mexicano, bueno, pues como nuestro país y cada entidad federativa. Ahora Chiapas concretamente, que pues tenemos muchos motes ahí desde hace tiempo, que el granero de México, y bueno, pues yo creo que fue el granero de México en algún tiempo. Y posteriormente pues vemos que en la selva también pues ya va deteriorándose, que nuestros bellos recursos nos hablan ahorita, las cascadas de un lado, vemos la zona de fronteriza, Comitán, la zona de la selva o de la costa, pero realmente se está deteriorando. Tenemos que ver también los efectos que tuvieron las mineras, indistinto que hoy esté parado, ¿verdad?, detenido al aspecto de permisos. Sin embargo, eso no significa que ya de inmediato la tierra se regeneró, se recuperó. No, están todas esas situaciones que debemos de luchar, porque los daños que se hacen, sus efectos duran más tiempo, y tenemos que redoblar los esfuerzos. Aquí viene para ver qué es lo que se está haciendo. Sí, sabemos que la ciudadanía debe de participar en su no contaminación, lo podemos hacer definitivamente, pero veamos en una realidad. También para eso hay una rectoría y tenemos que preguntar qué se hace para estar evitando, comenzando por los incendios. Tenemos verdaderamente ya un proceso de erosión enorme en gran parte del estado. La siguiente, si no se aplica la ley para sancionar a la gente que quema, a la gente que contamina nuestros mantos acuíferos, bueno, todo lo que usted busque, no vamos a avanzarle. Ahora, también vemos la parte de la economía para poder adquirir nuestros satisfactores. Debemos de generar riqueza, y ahí también tenemos un subdesarrollo económico que trae el impacto socioeconómico difícil. Los bolsillos de la gente hoy no pueden mentir. Tenemos una condición sumamente difícil, y ¿qué satisfactores vamos a comprar? Vemos el encarecimiento de la zona rural, sí lo sabemos porque puede haber, se da el predominio de la complicación para llevar allá. Bueno, las cosas, entendemos, todo debe llevar un cierto grado razonable,
pero también lo vemos en la parte urbana y veíamos en un programa anterior precisamente que los datos que nos daba el Centro de Investigación y Estudios, la inflación. O sea, se maneja por un lado la inflación de ciertos indicadores de manera oficial, pero la inflación al bolsillo de la gente es mucho mayor. Y la realidad lo vimos hace poco como lo de las gaseras, que viene para un programa especial más adelante. El caso de que si la inflación oficial marcada a un 5 o 4 por ahí andaban, y aquí las gentes estaban subiendo un 30 y tantos %. Bueno, esa es una muestra, porque también vemos que la canasta básica, la parte del maíz, que es en la cultura de nosotros, ¿verdad? ¿Quién no come tortilla? Pues yo creo que a lo mejor 1 de cada 10, pero no podemos negar que tenemos una situación difícil y además es heterogénea. No es lo mismo la economía en un estado, mencionamos como Querétaro, no quiere decir que esté en un estado perfecto, pero tiene una cuestión predominante de los diferentes estratos de las oportunidades socioeconómicas y es diferente Jalisco, Nuevo León, Guerrero, Chiapas. Bueno, ya lo decía este señor Cuadri, que que casi deberíamos de salir de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas para esas situaciones. Ahora, si esto le ponemos la complicación del clima, inundaciones, sequías, incendios, que además no van a parar, ¿sí? Esto va a acelerar sencillamente, por eso hablamos que la economía climática tiene que entrar y debemos hacer un salto cuántico, porque la economía en Chiapas concretamente está en condiciones verdaderamente difíciles y la Rectoría Económica, insistimos, se define de esta manera. Si cierra hoy la Secretaría de Economía de Chiapas, no pasa absolutamente nada de esa situación. Es lo que define. Bueno, tal vez nos ahorraríamos dinero presupuestal, ¿no? Pero creo que eso no sería la solución, sino que de verdad existiese un líder, alguien que tenga conocimiento, experiencia y que de una u otra manera trabaje en armonización con todas las demás dependencias y entidades para mejorar las condiciones de vida y sobre todo cuidemos nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas y mitiguemos y adaptemos las condiciones de la sociedad a lo que se le conoce al cambio climático, que es verdaderamente urgente. Una de ellas es de que verdaderamente todos tenemos que convertirnos en responsables y una solución podría ser el que cada uno de los productos y servicios que adquiramos por ley tengamos que tener identificado cuál es su huella de contaminación, o si le podemos llamar huella de carbono, o huella de agua, o huella de gases efecto invernadero, o huella de contaminación, el nombre que le querramos poner, pero es importante que lo pongamos para que tengamos esa estimación de cuánto podemos estar emitiendo. Se estima que cada ser humano, dependiendo de las condiciones económicas, puede estar generando entre 6,000 a 10,000 toneladas de dióxido de carbono por año. Esa es nuestra huella, lo que nosotros consumimos en este planeta. Pero son datos así estimados, pero si nosotros tuviéramos un dato preciso y oportuno en cada etiqueta o en cada adquisición, definitivamente empezaríamos a cambiar nuestras historias y para ello tenemos que generar este tipo de acciones disruptivas. Correcto, muy bien. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresando vamos a acentuar este tipo de puntos de lo que debería dar la Rectoría Económica, ayudarnos, porque sí sabemos la participación ciudadana, pero definitivamente hay que exigir también la parte pública, porque si nada más los tenemos como aparadores, prácticamente pues debe de ser un binomio que funcione cada uno en su papel. Regresamos en un momento más a Economía y Mercados. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto.
porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Ya estamos de regreso en Economía y Mercados con este excelente tema de ver la economía climática. La realidad aquí me hace recordar, como en uno de los programas que también comentábamos, que ya solo producir no alcanza. Ya tenemos que brincar a la productividad cuando ni siquiera se tienen, como en el caso de Chiapas, una condición, un trabajo rector económico que nos pueda ayudar a esa producción, pero la necesidad, que es madre de todas las ciencias, y la realidad, que es ineludible, ubica que debemos de dar un salto cuántico a la productividad. Igual aquí, en la condición de la economía, estamos en un subdesarrollo socioeconómico, hemos bajado, como ya lo hemos comentado en nuestros programas especializados, cómo hemos llegado hasta ser más pobres que Centroamérica, más pobres que Honduras en cuestión per cápita. Entonces tenemos que hablarlo, no es por sensacionalismo, es para llamarlo por la realidad. Porque cuando un enfermo tiene algo, hay que ver con claridad qué padece para poderle dar la medicina y poderlo revitalizar, recuperar. Entonces, esta es la situación. Ahora, si nosotros tenemos esta condición de una economía tan subdesarrollada, con una rectoría pública en materia económica que de verdad salir y no funcionar en nada, marca la realidad. Bueno, pero la solución... Bueno, tenemos que considerar que ahora el clima del planeta, que no entiende de decretos, que no entiende de notas periodísticas, que no entiende más que de realidades, está causando estragos en el origen principalmente de nuestros alimentos y también que va a afectar otro tipo de productos internos que pueda hacer nuestro estado o nuestro país. Esa es la situación donde tenemos que ver el aspecto que nos toca vivir realmente, Enrique. Es correcto, definitivamente los gases de efecto invernadero son necesarios también para la vida, porque si no existieran esos gases, pues el calor se esparcería y no habría vida en nuestro planeta. Son necesarios. El problema que estamos teniendo es de que esos gases de efecto invernadero han tenido un efecto modificado por la acción del humano. Eso es lo verdaderamente grave. Los gases de efecto invernadero principales que tenemos en el planeta, pues es el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, el ozono, entre otros.
El principal por su volumen es el dióxido de carbono, por eso se ha llevado a una nomenclatura de convertir todos los demás gases en, digamos, a unidades métricas del dióxido de carbono, para tener una facilidad en su comprensión. Por eso se habla de bonos de carbono, o dióxido de carbono, o huella de carbono, aunque realmente va implícito los demás cientos y miles de gases que componen también nuestro planeta. El problema es de que ese dióxido de carbono se está incrementando en cantidades impresionantes, derivado de la quema de combustibles fósiles. Esa es también una de las acciones. Definitivamente, cambiar en este momento el petróleo por otras fuentes alternas definitivamente no es posible en este momento. Obviamente va hacia esa tendencia, pero hoy definitivamente no podríamos hacer de que cerramos el día de hoy y mañana iniciamos con otro. No se puede. Tiene que ser de manera paulatina. El desarrollo tecnológico, la tecnología juega un papel muy importante en esa generación de nuevas formas de generar energía, que lo requerimos todos. Por eso, ¿qué podemos hacer hoy en esas condiciones, en la hipótesis de que no podemos cambiar de una generación de energía renovable, no renovable a renovable? Básicamente sería el que cuidemos la energía. Por eso cuando nos dicen, está saliendo de una habitación, apagar la energía, apaga los equipos electrónicos que estás usando, etcétera, etcétera. También algo fundamental es lo que te sirvas en el plato de la comida, cómetelo todo, porque la generación de alimentos también tiene un consumo energético muy alto, así también el consumo de agua demasiado elevado. Se estima que solo un kilo de tomate se tuvo que utilizar al menos 120 litros de agua para su producción. Un pantalón de mezclilla, por ejemplo, se utiliza alrededor de 600 litros de agua en su producción. 100 gramos de cobre se estima que son alrededor de 800 litros de agua que se utilizaron para su producción. Es decir, todo lo que nosotros estamos consumiendo realmente tiene un impacto hacia el medio ambiente. Yo he visto en algunas reuniones que hay personas que se quejan de la minería, de la contaminación que tiene, pero están llenos de alhajas, de joyas, de aparatos electrónicos, y son grandes consumistas. A veces no llegamos a comprender que todo lo que nosotros adquirimos, todos esos bienes, esos servicios, tiene un impacto nocivo en nuestro planeta. Por eso es importante que vayamos cuantificándolo. Hay algunos países que han tenido que cobrar impuestos por la emisión de gases de efecto invernadero. No estoy señalando que sean lo necesario aquí en México. Sin embargo, para evitar llegar a esos extremos, el despertar conciencia, el tener conciencia, el poder estar midiendo cuáles son esos efectos, definitivamente nos va a permitir cambiar nuestras actitudes y nuestros hábitos. Definitivamente el permear información en la sociedad y que quienes tomen decisiones en política pública y legislativa definitivamente tienen que ser conocedores, tienen que tener conocimiento para tomar mejores decisiones, ya no la ocurrencia o el amiguismo que tanto daño, y sobre todo la corrupción que nos ha generado daños irreversibles en algunos rubros ya en nuestro estado de Chiapas y en nuestro país. Es correcto. Y sumar que esto es muy complejo, ¿verdad? Los comentarios y todo este tipo de cuestiones que usted debe de tener información de todos los lados, de todo tipo de información, téngalo. Obviamente, sume lo que también le mandamos en Economía y Mercados, para que en un cóctel de información aplique sobre todo su análisis y haga un estado de conciencia mucho mayor, que eso es lo más importante de todo. ¿Qué sucede aquí? Que veamos la parte que da, en este caso, el Centro de Investigación Estudios.
tenemos que evaluar también las condiciones de cada estado. Nosotros tenemos una gran cantidad de gente en el medio rural que lo que hace es estar quemando. Aparte de las quemas indiscriminadas de los bosques, ellos siguen cortando ramas, árboles, etcétera, porque esa es su cultura donde da. Bueno, es que también el cambio en lo que se mencionaba como ahorita de un país europeo que pudiera llevar en otro tipo de avance, que es importante, pero es un trabajo que se hace socialmente. Pero si tenemos una rectoría que no trabaja en eso, pues no solo podemos estar esperando que el ciudadano haga todo, o que se cambie de usos y costumbres, o que justifiquemos por usos y costumbres el deterioro. A esto sumemos por qué analizamos que esto no va a cambiar lo del clima, sino se va a complicar. Como bien lo mencionaba ya ahorita el director del Centro de Investigación y Estudios, toda esa información de los gases de efecto invernadero, vemos también que el mismo calentamiento del planeta ahorita, al estar derritiendo esas tierras más frías, por lo general las estepas, ¿verdad? Vamos a hablar las costas mismas de las zonas polares, simple y sencillamente ellos dejan escapar el gas metano también, que lo mencionaba, y eso sale también a parte del fondo del mar cuando las temperaturas van cambiando, y ya ha llegado a suceder, algunos hemos visto cómo perforando en el hielo le prenden el fuego. Entonces debemos de verlo con la realidad, no es para vivir espantados, pero sí hay que tener el temor de llegar a una situación que puede ser evitada o que puede ser mejorada. Entonces la responsabilidad de los lugares que podemos evitar las quemas indiscriminadas, y si no se hacen por la razón que sea, que porque es una comunidad tal o un ejido tal o lo que lleguen, o para que no vaya a haber una inconformidad social, eso es una actitud errónea. Debemos de ver por qué, porque la naturaleza no entiende de política, la naturaleza no entiende, decíamos, de decretos, la naturaleza no entiende de boletines, la naturaleza solo nos da la recompensa correcta de las acciones que hagamos. Entonces, si vemos la dificultad económica que tenemos de por sí para producir, y ahora vemos lo inminente en las condiciones de secas y en las condiciones de lluvias, que ese patrón climático está cambiando, debe realmente preocuparnos, debe de ponernos en una actitud más responsable como ciudadanos, lo que hay en el medio rural, lo que hay en el medio urbano, y el que sepamos también en la conciencia pública exigirlo, tanto de ciudadanos a la parte de la rectoría pública, como el tener en los cargos públicos a gente que realmente sepa profesionalmente lo que debe actuar, y que tenga la conciencia social y que actúe. No solo se debe de tentar un cargo, se debe ejercer correctamente. Estamos a punto en octubre de que todos los presidentes municipales electos entren en funciones. Estamos interesados en que tomen con conciencia este tipo de información y establezcan políticas públicas, elijan a su gabinete adecuado que conozca sobre regeneración económica, cuidado al medio ambiente, economía climática, para que de verdad hagamos una transformación. Desechos sólidos a la intemperie ya no, existe tecnología para que podamos aprovechar los desechos, el tratamiento de aguas residuales, los drenajes ya es una tecnología obsoleta, eso ya quedó en el siglo pasado, ya hay nuevas tecnologías que se pueden estar utilizando ya, pero para eso necesitamos a servidores públicos, a quienes tomen decisiones con conocimiento y preparación, porque si no, no van a estar haciendo caso a este tipo de avances tecnológicos. Correcto, muy bien, pues ya llegamos al final del programa del día de hoy. Recordemos que siempre debemos estar unidos como mexicanos, porque cada entidad federativa debe hacer lo propio para que tengamos un país mejor. Lo esperamos en el próximo programa de Economía y Mercados. Hasta pronto.